Ya. A ver, vamos a aclarar sobre lo que fue química, ¿no? De élite. Vamos a diferenciar lo que es una fórmula empírica y una fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que en la fórmula empírica, aquí sí se tiene que simplificar, y la fórmula molecular no se simplifican los índices, ¿no? Por ejemplo, hablamos el hexano, ¿no? El hexano tiene esta fórmula, el C6H12. Este es el hexano, ¿no? El hexano se puede escribir así, ¿no? El hexano, o le agregan muchas veces el H. Entonces, el hexano es una fórmula molecular. Aquí no se tocan los índices, no se tocan, se considera tal como está. Pero si yo voy a considerar una fórmula empírica, aquí sí lo voy a hacer. O sea, quiere decir que el C6H12 lo voy a tener que simplificar. Primero le saco mitad. Mitad 3 y mitad 6. Tercia. Tercia 1 y tercia 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el C1H2. Eso sería la fórmula empírica del hexano, para este caso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que en la fórmula molecular se respeta los subíndices, y en la fórmula empírica tienes que simplificar. Y para encontrar el peso molecular, ¿no? Entonces tendrías que decir lo mismo. Para la fórmula empírica, el peso molecular, tendríamos el C1, el H2, acá sería 1 por, sabemos que el carbono vale 12, 1 por 12 sería 12, y del hidrógeno, que es su índice 2, multiplicamos con el valor de su peso atómico. En ese caso se considera 1, y 2 por 1 sería 2. ¿Y cuánto sería acá? 14 UMA. Entonces, estamos indicando que se le considera UMA a aquellos que no está fijado bien la unidad a trabajar, por eso que se considera el UMA. ¿Y cómo quedaría la fórmula molecular? Entonces, el peso molecular para esta expresión sería el C6, el H14. Entonces, para este caso sería 6 por el valor 12, que es el peso atómico del carbono. Acá sería 14 por 1, el peso atómico de hidrógeno. Acá sería 72, multiplicamos, acá sería 14, y acá obtendríamos 86 UMA también. Entonces, aquí observamos tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular, ambos pesos moleculares son diferentes, ¿ya? Entonces, no olvidarse ese detalle. Siguiente problema. Dice, calcula el porcentaje de oxígeno presente en el ácido sulfúrico. Bueno, nosotros ya hemos visto cómo se calcula en la nomenclatura inorgánica, ¿no?, del bimestre anterior, un compuesto. Bueno, para el caso del ácido sulfúrico, ya sabemos que es el H2, el SO4. Ese sería el ácido sulfúrico. Pero nos piden el porcentaje de oxígeno. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, lo vamos a separar. El H2, el S1, se sobreentiende que es 1, el oxígeno 4, ¿no? Y acá sería 2 por el valor del peso atómico del hidrógeno. En ese caso sería 1, y esto sería igual a 2. En caso del azufre, sería 1 por el valor del peso atómico sería 32. Y esto sería igual a 32. Y para el caso del oxígeno, el peso atómico va a ser 16. Y multiplicamos todo ello, si multiplicamos sería 64. Sumamos para saber el peso molecular, y esto sería igual a 98 UMA, ¿no? UMA. Entonces, 98, ¿qué sería para nosotros? El valor total, todo, o sea, el 98. El 98 UMA, que es el valor total, por ser total lo vamos a considerar al 100%,
que es el total de todas las sustancias que involucran en esa molécula. Y nos piden el porcentaje de oxígeno. Observamos cuánto de oxígeno tenemos acá. Este es el oxígeno. Todo lo que está acá no corresponde al oxígeno. Todo este es el oxígeno. Y sería en este caso el valor de 64. Entonces yo diría que en 64 UMA de oxígeno, ¿no? Ahí está, de oxígeno, O2, corresponde a qué porcentaje. Y resolvemos mediante una regla de 3 simple. Entonces sería X es igual, multiplicamos cruzado, 64 por 100, ¿no? Y ya se sabe que esto se va a oponer a la variable X dividiendo entre 98. Entonces, el valor porcentual en el cual vamos a calcular va a ser del oxígeno. ¿Y cuál sería? Multiplicamos 64 por 100 y esto lo dividimos entre 98 y nos va a dar 65.3% de oxígeno. Cuando hablamos de oxígeno, nos estamos refiriendo a la molécula. Esto es lo que corresponde el porcentaje o el cálculo de porcentaje correspondiente a un elemento químico, ¿ya? Siguiente problema, nos dice, ¿cuántos litros de nitrógeno necesitamos para preparar 60 litros de ácido nítrico? O sea, en el laboratorio, para preparar el ácido nítrico necesitamos nitrógeno, necesitamos oxígeno, ¿no? Y también una cierta cantidad de hidrógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. ¿Cuántos litros de nitrógeno para llegar a 60 litros de nítrico, ¿no? El ácido nítrico. Entonces, como ya sabemos que el ácido nítrico es el HNO3. Ese sería las componentes. Pero obligatoriamente hacemos uso para el cálculo del peso molecular, ¿no? El peso molecular que necesitamos. A ver, esto se refiere 1, H1, N1 o 3. Para el caso del hidrógeno, ¿cómo sería? 1 por su peso atómico del hidrógeno sería 1, y esto corresponde igual a la unidad. El nitrógeno sería 1 por el peso atómico del nitrógeno es igual a 14. Multiplicamos, nos va a dar igual a 14. El oxígeno sería 3 por su peso atómico, que es igual a 16. ¿Y esto cuánto sería? Nos da igual a 48. Entonces, al sumar, nos va a dar igual a 63 UMA. Pero como aquí nos dan litros, entonces la unidad ya la tengo conocida, ya la tengo. Entonces ya no pondría UMA, sino ahora pondría los litros, ¿no? Los litros. Ahora sí, para este caso, yo sé que en 63 litros del total de ácido, ¿no? A ver, en 63 litros de ácido, o sea, me estoy refiriendo del total de las sustancias que componen, ¿cuánto existen? Si me piden nitrógeno, entonces quiere decir que la cantidad de nitrógeno, ¿cuánto es? 14. O sea, en 63 litros de ácido, dentro de su composición, hay 14 litros de nitrógeno. Entonces vamos a poner acá 14 litros de nitrógeno, ¿no? Ahora, mi pregunta, ¿cuántos litros de nitrógeno? Entonces el X va a ir acá. ¿Cuántos litros de nitrógeno va a estar presente en 60 litros de este ácido? 60 litros del ácido que a mí me están pidiendo que prepare. Luego, para calcularlo, aplicamos una regla de 3 y decimos 60 por 14, 60 por 14, y esto se divide entre 63. Y X es la cantidad de litros que voy a obtener del nitrógeno. ¿Y cuánto sería? A ver, multiplicamos, sería en este caso 14 por 60 litros,
entre 63. Y esto nos va a dar igual a 13.33 litros de nitrógeno. Quiere decir que para preparar 60 litros de ácido necesito obligatoriamente 13,33 litros de nitrógeno. Esto es uno de los ejemplos de alta importancia para este tema y chicos pues tienen que prepararse para la evaluación mensual.